sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Hoy tenemos un programa muy especial porque estaremos hablando de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Estaremos hablando de un proyecto de ley que es el proyecto de ley Brisa, que seguramente han debido escuchar en medios de comunicación y en redes sociales, que se está hablando mucho sobre este proyecto de ley. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se llama Brisa? ¿Por qué hay tantas personas que están en contra y a favor de este proyecto? ¿Y cómo beneficia este proyecto de ley y esta ley que tendría que ser en pocos meses, esperemos, una ley nacional? Para hablar de este tema del proyecto de ley Brisa, tenemos el gusto de estar con Marinés Salazar Gutiérrez. Marinés es PhD, doctora en investigación, doctora en educación, por fin una doctora de verdad, qué lindo, magíster en filosofía y ciencias políticas, especialista en sexualidad, tiene diplomado en forense y licenciatura en psicología. También es directora de Sinergia, Centro de Investigación y Desarrollo Humano, una organización autogestionada que tiene 23 años de existencia brindando servicios psicológicos, educativos, comunicacionales, socioculturales y de gestión de conocimiento. Bueno, felicidades por tu currículum y bienvenida, Marinés, qué gusto tenerte aquí en Nacer Mujer. Yo súper feliz de poder compartir contigo, sigo los programas, me parece muy importante el generar reflexión que va desde nosotras hacia el mundo, que creo que es algo que se tiene que entender, no solo es por nosotras, sino desde nosotras. Así que emocionada también por compartir este espacio contigo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es un honor tenerte acá porque sabemos de tu trayectoria y sabemos del trabajo que están haciendo en esta comisión de varias organizaciones de la sociedad civil, dando un seguimiento a este proyecto de ley que no ha sido fácil. Es un proyecto de ley que tiene mucho por detrás, mucha historia por detrás, que a veces nosotros no sabemos de todo lo que ha pasado esta mujer, Brisa, para poder llegar a este momento, y que no va solamente va a ser algo para Brisa, en realidad ya no va a ser para Brisa, va a ser para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Pero veamos un pequeño videíto para que entendamos qué es el proyecto de ley Brisa, por qué se llama así y quién es Brisa. Brisa tenía 16 años cuando fue víctima de violencia sexual. Buscó justicia y encontró indiferencia, pero no se rindió y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 18 de noviembre de 2022, este tribunal dictó sentencia contra Bolivia, ordenándole cumplir varias medidas, entre ellas reformar la legislación penal, crear protocolos especializados y capacitar a las y los operadores de justicia. Han pasado 3 años y varias de esas medidas están pendientes. La justicia para las sobrevivientes no puede esperar. La sentencia de Brisa debe cumplirse ya. Ahí veíamos un pequeño video de la Coordinadora de Derechos Humanos sobre la ley Brisa, el proyecto de ley. Y realmente esto es muy breve lo que cuenta en este videito, pero se trata de una mujer que a sus 16 años, siendo ya menor de edad, sufre reiteradas violaciones de un familiar suyo que era mayor de edad y ha estado casi 18 años, si no me equivoco, en procesos judiciales, y el Estado boliviano, bueno, la justicia boliviana, que no nos sorprende, la verdad, lamentablemente nuestra justicia da para menos, y bueno, no ha tenido justicia, ya ha acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es un proceso larguísimo. Es verdad, este año ha retomado el proyecto de ley número 10 la diputada Andrea Vallivian. ¿Por qué? Porque justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha sentenciado a Bolivia. Es una sentencia que hay que cumplir sí o sí, para que hayan cambios en el Código Penal específicamente relacionados con el tema de violaciones. No, ni siquiera es toda la violencia sexual, de violaciones.
Quiero contarte una anécdota que cuando nos convocaron a diferentes instituciones que saben que trabajamos en derechos humanos, derechos de niñas, niños, adolescentes, en La Paz se cayó una tormenta que no nos permitía pasar por la Mercado porque había muchísima lluvia. Pero éramos tantas personas que estábamos ahí reivindicando además los derechos que pasamos pues ahí en medio de todo ese río. Y llegamos y dijimos, ninguna tempestad nos detiene cuando la brisa de la justicia nos inspira. Y así la conocimos a la Brisa, ¿no? O sea, yo la conozco a Brisa hace poco tiempo, conocía ya su historia, pero conocerla personalmente fue también bien importante. A ver, ¿qué pasó en la vida de esta mujer como en la de muchísimas mujeres en Bolivia? Hoy en día hay 30 denuncias diarias de violaciones a niñas, niños y adolescentes. Qué locura. Pero tomemos a Brisa como esta inspiración, ¿no? Mujer de 16 años, bajo la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez ratificada por Bolivia, es niña hasta los 18 años. Bajo el Código Niña, Niño, Adolescente, es una niña reconocida como adolescente por la necesidad de que vaya desarrollando todavía su pensamiento abstracto, lógico en nuestro país. Ella, niña. Un hombre de su familia, su primo, de 26 años, comienza primero con estos juegos de seremos chicos y no sé qué, pero luego termina violándola repetidamente, una y otra vez, bajo la creencia de este hombre adulto de que eran como novios. Una creencia muy, muy fuerte en nuestro país, de parte de adultos que cantan amo su inocencia, 17 años, amo su ternura, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de la negativa de ella y más bien con chantajes, se la siguió presionando a sostener, a tolerar, aguantar estas violaciones. Más bien Brisa tiene la confianza que muy pocas niñas, mujeres, niños, adolescentes tienen. Les cuenta a sus padres lo que estaba pasando y sus padres reaccionan de inmediato en la propia familia y a pesar de lo que se teme, ¿no? Que la familia se rompa porque se ha denunciado esto, era mejor callar, a pesar de ello siguen adelante los padres, ponen la denuncia, pero en nuestro país hay retardación de justicia, finalmente se juzga como estupro cuando se dice que un adulto ha seducido, entre comillas, a un adolescente, pero ni así, ni con esta pena corta se cumple. Entonces, Brisa lo que hace es empaparse de las leyes, estudia psicología, estudia neuropsicología, saca un doctorado en Derecho, todo en pos de tener las herramientas como para enfrentarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poner la denuncia sobre el mal funcionamiento de la justicia en nuestro país. La Corte Interamericana le da la razón y a partir del caso Brisa le ordenan a Bolivia generar estos cambios de los que vamos a hablar en nuestras leyes. Qué importante esto que dices y qué estremecedor, ¿no? Una niña de 16 años que se da cuenta de lo que está pasando y hace la denuncia. Eso es bien importante porque ella y su familia hacen la denuncia y proceden en un juicio durante 18 años. Sí. Ha habido dilataciones, ha habido, incluso el proceso ha terminado dándole, él escapando del país, ¿no? La persona ha escapado a Colombia, donde es un pastor reconocido que está viviendo libremente y no se ha hecho justicia y todo esto ha sido por una dilatación de nuestro sistema judicial. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado este caso, ha sentenciado este caso y ha dado una serie de recomendaciones y también de mandatos a Bolivia, ¿no? Al Estado boliviano. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que se han identificado los hechos principales, se ha identificado violencia sexual, o sea, se ha comprobado que esta niña ha sufrido violencia sexual. Violación y abuso sexual reiterado por su primo, y además que él abusaba de esta condición de confianza que ella tenía. Y esto es lo que pasa
mayormente en estos casos, porque las personas a veces son pastores, son profesores, ejercen algún acto, una posición de autoridad, ¿no? O de confianza con la niña, y esto lamentablemente también ocurre mucho en el entorno familiar en nuestro país, lamentablemente, y toman esa posición de autoridad y las niñas, los niños confían, lamentablemente, y pasan eso. Bueno, ha habido un impacto en la víctima, ella ha sufrido depresión, ha tenido realmente un impacto emocional y psicológico. El proceso penal ha sido realmente desastroso, ha estado más de 18 años y la persona resultó prófuga y luego con una prescripción en Colombia. En Colombia ha prescrito este caso, siendo que los delitos, la jurisprudencia internacional dice que los delitos contra niños y adolescentes tienen que seguir. Entonces la Corte ha identificado múltiples problemas, revictimización, estereotipos, discriminación, retrasos. Bueno, es una sentencia bastante larga y ha identificado que ha vulnerado los derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la niñez, a la igualdad, a la no discriminación, a las garantías judiciales, a la protección judicial. Esto también está ligado a la Convención Belén do Pará, que establece faltas de prevención y sanción a la violencia contra la mujer, ¿no? Y la Corte ha ordenado varias cosas, ¿no? Varias cosas, no solamente reformas judiciales, que es en este caso este proyecto de ley Brisa, sino ha ordenado que la justicia continúe el proceso. O sea, tiene que haber un proceso abierto en contra de esta persona, tiene que haber, la justicia tiene que reabrir este proceso y continuar una investigación y que haya una sentencia. Tiene que haber una reparación a la víctima, una reparación completa, indemnizaciones, atenciones médicas, psicológicas, medidas simbólicas, garantías de no repetición, y ahí entran las reformas legales, protocolos para investigar violencia sexual de niños y adolescentes, capacitación a funcionarios judiciales, producción de estadísticas sobre violencia sexual. O sea, yo digo, no debería ser solo una ley, debería ser una política pública, Brisa. Sí. Una política pública integral con todo lo que, si ustedes ven ahí vamos a ver muy rápidamente cómo la Corte, he puesto así fragmentos porque quiero que la gente vea que la Corte ha conminado al Estado, por tanto el Estado deberá, no dice podrá, le recomendamos, dice consulten. Podrá, deberá, dice, en un plazo razonable adecuar su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la ausencia de consentimiento sea central y constitutiva del delito. Esto es súper importante porque no está en nuestra legislación el tema del consentimiento, puede o no haber consentimiento. Tiene que existir consentimiento. O sea, es una cosa, y en el caso de menores de edad, el consentimiento puede no ser simplemente, no sé cómo lo explican en psicología, porque los niños a veces no entienden todavía qué es lo que está pasando, ¿no? Este es un punto así súper importante, ¿no? Para cualquier penetración oral, anal o genital, con cualquier parte del cuerpo, con cualquier objeto, cualquier persona que lo haga, porque después vamos a hablar que se ha pensado que solo podían hacerlo los hombres, no es real. Para ello, en una relación simétrica de poder, de seducción, dos personas adultas tienen que decir sí, o sea, sí quiero, jugando como incluso sea. Adultas. Eso es solo adultas en realidad. Solo adultas. ¿Por qué? Porque las personas... repito, las personas menores de 18 años son comprendidas no solo por la Convención del Niño, sino desde la psicología, desde la neuropsicología, son comprendidas como niños y niñas. ¿Por qué? Porque los procesos mentales superiores, porque las conexiones neuronales que permiten la abstracción de situaciones, como ejercer el voto, por eso no votas hasta los 18 claro. años, cómo manejar, hacerte cargo de una movilidad, condiciones como el tener pareja y el acceder a tener relaciones coitales, todavía no están totalmente equilibradas como para que haya este consentimiento abstracto. Por lo tanto, el consentimiento de una persona, niña menor de 18 años, niño menor de 18 años, no puede ser tomado por un adulto como sí. O sea, si yo tengo 16 años y te digo, yo sí quiero votar por un nuevo presidente, tú, por lógica adulta, dirás,
todavía no puedes hacerlo, aunque quieras. Esto es lo que no se entiende en una relación de pareja. Yo he sido muchas veces muy clara como psicóloga, especialmente en los talleres que doy para maestros. Les digo, un adolescente menor de 18 años puede venir y decirte: Cecilia, me encantas, quiero estar contigo. Marinés, quiero ser tu pareja. Si tú como adulto accedes, el delincuente eres tú, porque esta persona es menor de 18 años. No ha sido el caso así de Brisa, ¿no? Pero muchas personas dicen, es que las chicas provocan, es que ellas quieren, es que los chicos quieren. Aunque fuera el caso. Pueden querer, pero el adulto, la adulta es responsable de estos actos. O sea, no hay consentimiento en el caso de niñas, niños o adolescentes para una relación coital. Y es por algo, ¿no? Por algo que la legislación nacional, internacional, la Constitución Política del Estado establece a las personas menores de 18 años como menores de edad, porque tienen todavía, está en crecimientos, tanto su crecimiento psicológico como hormonal, porque las hormonas hacen pensar muchas cosas, hacen hacer muchas cosas. La adolescencia es un proceso bien complejo para todas las personas, entonces es por eso que se tiene esa barrera de protección. Entonces es una protección que el Estado debe garantizar. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, primero que le está diciendo al Estado que debe cambiar esa su ley del Código Penal respecto a la violación. También habla sobre el estupro, también habla sobre las relaciones entre familiares, ¿no? Sí. Entonces todo esto, ahí vamos a ver las imágenes mientras conversamos, ya la Corte Interamericana le ha establecido expresamente al Estado, tal vez no se ve muy bien, les vamos a pasar vamos a pasar toda la sentencia, porque a mí me parece súper importante que la veamos, la conozcamos, la gente la vea, porque dice, no es algo que las organizaciones sociales ahora quieren porque se están inventando, porque son muy progresistas, son muy garantistas, no, es algo que la Corte nos ha conminado a hacer como Estado. 1. 2. Nosotros como Estado boliviano somos un Estado súper garantista. Nuestra Constitución Política del Estado es una de las constituciones más garantistas que hay en la región. Nosotros decimos que nuestros derechos fundamentales valen más incluso que la misma Constitución, está por encima incluso de la Constitución. Los tratados y convenios de derechos humanos son superiores incluso a nuestra propia Constitución Política del Estado. Entonces, estas sentencias son de cumplimiento obligatorio porque además estos tratados y convenios internacionales tienen un rango igual a la Constitución Política del Estado. Sí. O sea, estamos protegidos en teoría por muchas disposiciones normativas y debemos cumplir. Y como población debemos conocer, porque estos días en los que hemos sido convocados a las instituciones, nos hemos dado cuenta que la gente conoce poco y es muy manipulable, ¿no? Entonces, vale la pena decir esto que tú planteabas. A ver, en primera instancia, el cambio, eliminación del estupro en nuestro Código Penal para ser juzgado en su justa dimensión por violación a niña, niño, adolescente, no es solamente el deseo de una persona, sino tiene que ver con estas reflexiones de que en una relación de pareja de una persona menor de 18 años con una persona adulta con la que además haya una diferencia mayor a 3 años, hay una asimetría de poder, generalmente manejada por la capacidad de seducción que uno aprende a tener cuando es una persona adulta, por el lugar que puede tener familiar, prima, primo, tío, padre, generalmente, profesor, pastor, etc. Entonces, a nombre de enamoramiento, que una cosa es enamorar y otra cosa es acceder a una penetración coital, se quedaban cortos estos delitos que además no se cumplían, como el estupro. Se ha dicho, he escuchado yo estos días que, o sea que se quiere eliminar el estupro y hasta ahí, ¿no? No se ha completado diciendo para ser juzgado como violación. Y lo que se ha hecho pensar a la población es que, o sea que todos los que han cometido estupro, más bien ahora van a estar felices y libres cometiéndolo, y en realidad no. En adelante, porque no es retroactivo, en adelante
las personas adultas que se acerquen a un adolescente con la intención de tener una relación coital, ya van a saber que estarían cometiendo un delito de violación y sería juzgado como tal. Ese es un primer punto súper importante. Es súper importante aclarar eso porque muchas veces se usa también el estupro como para atenuar, ¿no? Decir, además que para el estupro tiene que haber una víctima, tiene que haber una denuncia de parte de la víctima. Y en este caso de la violación la tiene que hacer directamente de oficio el Ministerio Público. Tiene otras características la violación y bueno, ya además creo que somos de los pocos países que todavía tenemos estupro. En muchos países ya se ha hecho este cambio porque ya existen muchos lineamientos de la Corte para que se haga este cambio normativo. Entonces no se está tratando de camuflar nada, sino más bien se está tratando de proteger a los niños, niñas, adolescentes. No se está tratando de hacer una guerra en contra de los hombres, de los varones, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, quisiera que veamos en los siguientes videitos quién es Brisa y qué dice Brisa hoy en día respecto a este proyecto de ley. Mi nombre es Brisa de Angulo, soy la peticionaria del caso Angulo Lozada versus Bolivia, el caso que ganó y creó precedentes para 23 países en toda la región. El día de hoy es muy importante porque se está impulsando la ley Brisa, que realmente representa la ley, debería ser la ley de niños, niñas y adolescentes, porque representa a las miles y miles de niños y niñas que están siendo víctimas de violencia sexual y que la ley todavía no las ampara de la forma que debería serla. Creo que hoy día es un día muy importante porque a pesar de que han pasado 3 años y 4 meses de la sentencia, y Bolivia todavía no ha cumplido con las cosas que debería haber cumplido, de haber cumplido con la ley, el día de hoy se impulsa esta ley con el propósito y con la intención de que Bolivia pueda cumplir lo que ha sido obligado por la Ley Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proyecto viene trabajado hace 3 años, pero es un proyecto que se viene trabajando por 24 años. Yo como víctima de violencia sexual, que fui repetidamente violada y torturada por un adulto en mi familia que también era líder de jóvenes y que se escapa de Bolivia y es prófugo de la justicia, ahora es líder de jóvenes en una de las iglesias más grandes de Colombia y aunque es prófugo de la justicia, entonces yo me convierto en mi propia abogada, voy a la Corte Interamericana para poder traer este caso a Bolivia y es la Corte Interamericana que le dice a Bolivia que tiene que hacer estos cambios legislativos para que ningún niño, para que ninguna niña pase por lo que yo pasé y por lo que está pasando. En Bolivia 30% de las niñas y 20% de los niños están siendo víctimas de violencia sexual a los 18 años. Esta ley es precisamente para proteger que todo niño y toda niña tenga derecho a crecer, a llegar a su adultez sin ser víctimas de violencia sexual. Es muy doloroso, especialmente estos hombres que usan el nombre de Dios para justificar y silenciar estos crímenes tan atroces que están pasando con niños, niñas y adolescentes y que son estos mismos hombres que quieren usar el nombre de Dios para decir que esta ley está mal. Creo que es importante ver quiénes son los que realmente están en contra de esta ley, porque cualquier persona que esté en contra de proteger a niños, niñas y adolescentes o son agresores o están protegiendo agresores. No hay otra razón por qué alguien se opone a que protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí escuchábamos a la misma Brisa, cómo lucha y cómo ha tomado esta bandera, digamos, de un daño que ella ha sufrido tan fuerte y lo ha convertido en algo grande para todo nuestro país y ojalá que pronto salga este proyecto de ley y vemos realmente que ella se ha interiorizado en lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conoce a detalle cómo ha procedido la Corte y lo que tiene que hacer el Estado en este momento. En este momento nosotros no es un tema que deberíamos cuestionarlo ni ponerlo en mucho debate, es algo que se tiene que cumplir. De hecho, a ver, mujeres, hombres, estamos en relación pues con niñas, niños, adolescentes, pueden ser nuestros sobrinos, sobrinas, pueden ser nuestros nietos, nietas, hijas, hijos, y deberíamos estarnos preguntando, por ejemplo, ¿qué haría yo si a mi hija de 16, 15 años, un hombre, su profesor o su profesora, le seduce y le dice, nos escaparemos, te tocaré, te penetraré, etc. ¿Qué haríamos nosotros como padres y madres? ¿No sentiríamos la impotencia de que no haya algo que proteja para denunciar este hecho? Pues por ahí va. ¿Qué haríamos nosotros y nosotras si, por ejemplo, nos enteramos de que a nuestra hija o a nuestro hijo le han violado familiares, sus primos, sus tíos,
le han obligado a tener ciertas relaciones, sus padrinos, madrinas, etcétera, ¿qué haríamos? No denunciaríamos y no dijéramos, es más grave, una violación ya es terrible en la vida de un niño o niña adolescente. Por eso es un delito de lesa humanidad. Pero no diríamos, es más grave todavía si viene de alguien de tu confianza, si se maneja en relaciones incestuosas dentro de la familia, porque este niño, esta niña, como es el caso de estas chicas, que ha sido muy público, de 7, 12, 16 y 22 años que estaban siendo violadas por su padre en Caranavi. Y debido a estos movimientos se han animado a decir, a nosotras nos está pasando eso. Entonces, ¿qué pasa en la vida, en la mente, en el espíritu de una persona que además de haber recibido una penetración, es de parte de alguien que debería estarles protegiendo de ello? Entonces, por eso la recomendación es insertar un nuevo delito como es la violencia sexual incestuosa, la violación incestuosa. Y eso dice expresamente la Corte, que tiene que existir un tipo penal con ese nombre, no camuflarlo, no decir se atenúa, no es agravante, se agrava, etcétera, sino tener un nombre específico, ¿no? Es muy puntual y muy claras las directrices que nos da la Corte. Pero bueno, ahora quisiera hablar ya expresamente del proyecto de ley. ¿Cómo se ha elaborado este proyecto de ley? ¿Cómo se han organizado para elaborar el proyecto de ley? Bueno, hasta donde nosotros hemos conocido en la convocatoria que ha hecho la Comunidad de Derechos Humanos, este proyecto de ley ha sido elaborado en base a esta sentencia de la Corte Interamericana ya hace más de 3 años. Entonces, se ha tomado estos lineamientos que ha dado la Corte y a partir de ellos se ha presentado ya a la Cámara de Diputados en la gestión anterior. A la Cámara de Senadores, perdón. En la Cámara de Senadores ha sido aprobado. Este ya es un proyecto aprobado en esta Cámara, pero faltando como una semana para el cambio gubernamental, han dejado atrás proyectos como este que son tan importantes. Entonces, ya en esta gestión gubernamental ha sido la diputada Vallivian quien ha retomado este proyecto de ley y lo ha presentado a la Comisión de Derechos Humanos encabezada por el diputado Solís, ya para que sea aprobado. El diputado Solís ha generado una apertura y ha hecho una convocatoria pública, varios días a través de diferentes medios, y ahí hemos entrado las instituciones que decíamos, bueno, pues vamos a revisar de qué se trata. Hemos tenido, por lo menos yo he asistido a 2 jornadas así muy fuertes, donde hemos conocido a Brisa personalmente, pero también hemos conocido a muchas víctimas de violencia sexual y de violación. Entonces, hemos ido revisando cada uno de los artículos para ir descartando estas falacias, susceptibilidades que existían en torno al proyecto y mejorarlo, por supuesto, porque esa era la oportunidad. Qué bueno. Qué bueno, entonces este proyecto de ley ya está en la Asamblea Legislativa, ya ha sido aprobado por la Cámara Alta, vamos a decir, por la Cámara de Senadores en la anterior gestión, y ahora correspondería que la Cámara de Diputados y Diputadas la apruebe para que sea promulgada por el presidente. O sea, ya está en mitad del camino, falta la otra mitad. Y como les digo, no es algo que les guste a unos, a otros, es algo que el Estado debe cumplir. Más bien les agradecemos a las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil que están acompañando en este proceso, que es una responsabilidad enteramente del Estado. Pero bueno, vamos a ir a un cortecito, vamos a ver un video musical que con esta cantante que me gusta mucho, que es Jaciel, Paremos de Contar. Vemos este video musical, vamos al corte y ya volvemos. Ivana, 15 años de edad, le gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana
se levanta para ir a estudiar. Despide a su madre, quien la acompaña hasta la vía principal. Ivana camina pensando, tarde llegará. La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar. Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de 3 días, Ivana asesinada está. 2, Paola, 7 años de edad. Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar. Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar. La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar. Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás. Paola, quítate la ropa. Paola, mamá y papá no se van a enterar. Paola quiere gritar, pero en la calle y empieza a jugar. 3, Marta, 19 años de edad, está en la universidad, estudia medicina para su abuelo salvar. Un chico atractivo y cortés se presenta. Extiende su mano, Marta lo observa y acepta. Mucho gusto, soy Carlos, estudio aquí hace rato. Me parece un poco raro, no te había visto por estos lados. Es un placer, Carlos, apenas soy nueva, eres nueva, sí, mi nombre es Marta, mucho gusto, princesa. Luego de 3 meses, Marta enamorada, entregada en cuerpo y alma. Recibe un mensaje que la deja anonadada. Carlitos, el chico atractivo, le envía un íntimo video pidiendo dinero a cambio de su silencio. 4, Laura, abusada desde los 5 años de edad. 5, María, su esposo no la deja de golpear. 6, Isabel, asesinada por no aceptar un abuso sexual. Ya basta, ya no quiero contar. 7, Diana, vendida sin saber cuánto valemos. 8, Ana le dice niño por su corto cabello. 9, Samantha, puta por su falda. 10, yo, feminista por no callar lo que pasa día a día. Es una lucha continua contra la inseguridad que nos mata sin piedad. Hoy grito por las que se fueron y las que aún están. Queremos un cambiar, ya paremos de contar. Queremos un cambiar y ya paremos de contar. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos hablando sobre este proyecto de ley tan polémico, tan importante para nuestras niñas, niños y adolescentes, que es el proyecto de ley Brisa. Estamos con María Inés, que nos está hablando un poquito de cómo va este proyecto, qué hay en torno a este proyecto. Y bueno, María Inés, lamentablemente hemos visto que hay un sinfín de desinformación, como en todo, ¿no? Desinformación realmente terrible. Yo he estado buscando información un poco para empaparme para este programa, para poder conversar contigo, y he visto barbaridades que me ha aterrorizado, y la verdad es que me he leído la sentencia para estar para realmente decir, es verdad lo que están diciendo estas personas, y es totalmente falso, y me abruma mucho ver que haya gente capaz de mentirle de frente a la cámara y sin ningún tipo de remordimientos. Y bueno, no he querido sacar todos los videos, pero quiero que veamos uno, que es supuestamente el abogado que en Bolivia defiende al agresor. Veamos este videito y volvemos y lo comentamos. Siempre descubriendo a las organizaciones o presuntas organizaciones criminales. A ver, famoso caso Brisa Angulo.
Acaba de contratarme el señor Eduardo Gutiérrez, el supuesto agresor sexual de la señora Brisa. Siempre descubriendo a las organizaciones o presuntas organizaciones criminales. A ver, el famoso caso Brisa Angulo. Acaba de contratarme el señor Eduardo Gutiérrez, el supuesto agresor sexual de la señora Brisa Angulo. Miren, tras mío se encuentra la querella criminal contra Brisa Angulo en Colombia por ciertos delitos de difamación, injuria, entre otros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lamentablemente esta presunta víctima va diciendo por varios países del mundo que el señor Eduardo hubiera agredido sexualmente cuando era niña. Sin embargo, ella tenía 16 años, era adolescente, ¿no? Pero todo subyace de qué, ¿no? De que presumimos de una planificación del padre de la famosa Brisa Angulo. A ver, existía una ONG en Bolivia llamada MAP Internacional. Esta ONG estaba manejado por su papá José Miguel, ¿no? Que estaba entrando en quiebra el 2001 y 2002. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo salvo a la ONG? Porque la ONG, ¿no? Pues lamentablemente es mal utilizado por algunas malas personas, ¿no? Entonces, Famisal se crea una ONG que lógicamente se adueña de todo el material de la primera ONG MAP que estaba a cargo de José Miguel. Y esta Famisal que se llama Familias Saludables, ¿no? Esta ONG, ¿no? Hay 5 dueños, de las cuales dos son dueñas, las hermanas de Brisa. La famosa Brisa María de Angulo y Navi Susana de Angulo. Fíjense ese modus voy a decir, operandi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi hija? Hija, debes decir que te ha agredido sexualmente. No, papá, todo ha sido consentido. ¿Cómo? Hay cartas, hay correos, inclusive ha fingido 3 meses estar embarazada para que el señor Eduardo no la deje, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Crean la Fundación FUBE, dice Fundación Una Brisa de Esperanza, en Cochabamba, ¿no? Sin fines de lucro. Presuntamente en el primer año, $2.8 millones se han embolsillado. Ellos dicen que ayudan a la gente, pero en los terrenos de litigio nunca los he visto apersonados en Bolivia a esta fundación, ¿no? Pero yendo más allá, ¿no? Brisa más su esposo, presuntamente, crean también lo que es Breast of Hope, una organización, una ONG también sin fines de lucro, creada por Parker Palmer y Brisa Angulo en Estados Unidos, otra ONG. Estas ONGs manejan millones de dólares. Para que entiendas, boliviano, por ejemplo, Messi gana millones de lo que juega. Para que le disminuyan impuestos, ¿qué hacen ellos? Ese tipo de personas donan cierto monto de dinero a ONGs, en este caso supuestamente para ayudar a niñas, niños y adolescentes. Entonces, este modus operandi, ¿qué hace? Dice, voy a crear ahora la ley Brisa. ¿Te imaginas que cree la ley Brisa? Ojo, Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no vamos a quedarnos. Entonces, como abogado defensor, no puedo quedar indiferente ante este hecho, a mi criterio, criminal de realizar y crear una serie de fundaciones con el único fin de que apoderarte de dineros que supuestamente van a ayudar a niñas, niños, adolescentes. Ahora, Asamblea Legislativa, si crean la ley Brisa, ¿qué va a hacer? Presumo yo esta señora, que es abogada, que es psicóloga, que ayuda a la CIDH y dice, no me acuerdo, era niña, experta, a mi criterio, en presuntamente mentir, y viene aquí a victimizarse. En el diario vivir del litigio penal, yo he conocido a verdaderas víctimas de violencia sexual y no actúan como una mujer que por todo el mundo va y dice así, esa personalidad es increíble, ¿no? Ahora, habla de que tiene un sello rojo, ¿no? Y una orden de extradición, una solicitud de extradición de Bolivia hacia Colombia. Aquí estoy con documentos. Los magistrados de Colombia le han rechazado a Bolivia, a la Fiscalía General. Le han dicho negativo, por absurdo, ya prescrito, un hecho del 2001-2, y me vienes a pedir extradición. No,
se respeta a mi colombiano, se respeta a mi ciudadano. No. Ejemplo de magistrados. La ley dice se extingue, se extingue. Es decir, mañana de aquí a 30 años va a venir una persona, me hizo esto, listo, no vas a extinguir, no hay esa figura. La ley se ha hecho para cumplirla. Y la verdad, todo mi respeto a estos magistrados. Ahí está, le han rechazado la solicitud de extradición y él está viviendo una vida normal allá. Porque han ido al fondo, han visto que este caso presuntamente es montado. Entonces vamos a realizar las acciones legales pertinentes contra estas famosas fundaciones que vienen a lucrar a Bolivia sin ayudar, presumo yo, y sus sueldos, presumo, son jugosos. No es pues un salario mínimo boliviano, por lo menos $10.000, $20.000. Y la directora es Brisa Angulo, mínimo, presumo, $20.000 a $30.000 mensual su sueldito. Entonces, todo eso, esas declaraciones que hizo la famosa Brisa Angulo, se tiene que aclarar. Y aquí les comparto el video siguiente donde ella dice que soy la directora de esa fundación. Por eso se muere, porque haya una ley Brisa, una ley maldita, más allá de la ley 348, donde cuánta gente inocente va a ingresar a la cárcel, familias llorando. Señores asambleístas, háganse asesorar, no es nomás aprobar una ley como un robot, y luego mañana los mismos asambleístas llegan a mi oficina, ayúdame doctor, a mi familiar me lo están deteniendo, ¿no? Y son los primeros en levantar la mano. Háganse asesorar, ¿no? Entonces el Estado boliviano no debe ser sorprendido en su buena fe. Tiene que iniciarse una investigación a estas fundaciones. ¿Dónde están todos esos dineros? Millones y millones de dólares. Espero les haya servido esta información. Vamos a seguir informando. Saludos. Hola, mi nombre es Brisa de Angulo y soy la directora ejecutiva de Brisa Folk Foundation. Somos una organización que desde hace 22 años trabajamos en lo que es la prevención, justicia y sanidad para niños víctimas de violencia sexual. Desde el 2016 venimos caminando en solidaridad con niños víctimas de violencia sexual y este año estamos caminando en 15 países. Espero que puedas unirte. Bueno, ahí veíamos ese video terrible, terrible. Por favor, ahí, cuidado, piensen que lo estoy transmitiendo para difundir, todo lo contrario. Quisiera funar a ese abogado porque me parece que no puedes mentir así de frente a la población. Y bueno, primero decir que el consentimiento no debería ser ampliado para todas las personas. El consentimiento tiene que existir para todas las... En realidad solo para los adultos, como tú dices, ¿no? Y para los menores de edad no tiene que existir directamente, ¿no? No, porque un adolescente, una persona adolescente, mujer o hombre, puede decirte sí, pero no tiene esta capacidad de consentir que los adultos podemos tener, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos como si a un adolescente le dices, ¿quieres tomar whisky y tener una gran borrachera? Y te puede decir sí, pero si le haces emborrachar, el delincuente eres tú, porque sabes que no tendrías que estar haciendo eso. Así es, ¿no? Y bueno, hay mucho escrito al respecto. Cualquier persona que quiera saber al respecto, hay muchísimo de protección de los derechos de la niña y niño. Pero quisiera que veamos un punteo que me has mandado, pero hemos vuelto PowerPoint para que la gente lo pueda visualizar mejor, que son las falacias o mentiras que hay en torno a este proyecto de ley. Dice, es una ley maldita que busca encerrar a todos los hombres cuando hay mujeres que también cometen esos delitos. Sí, han sido palabras por ahí un poco más pesadas las que han dicho las personas, pero en general estas. Durante toda la revisión que hemos hecho del proyecto número 10, se ha evidenciado, lo han hecho profesionales muy sabidos del tema, tanto legal como psicológicamente, neurológicamente. Ha estado gente de la Comisión Episcopal, ha estado gente de las iglesias. Y ahí se ha evidenciado que en todo el proyecto se dice la persona autora, ¿no? Porque ahí se decía, hablan solo del hombre, ¿no? Antes se defendía el término hombre para representarnos a mujeres y a hombres, pero ahora ya han entendido que no. Entonces, la persona que comete el delito está referido a mujer u hombre.
Claro. Y esto va también relacionado a la falacia número 2, que dice, es una ley para que solo las mujeres se beneficien, ¿no? Están complementándose, y eso es totalmente falso, porque lamentablemente, bueno, la verdad es que en términos estadísticos, los hombres son mucho más agresores que las mujeres, casi en un 90%. Es así. Pero también hay mujeres agresoras, y esas mujeres agresoras también tienen que ser procesadas, y en este caso la ley se aplica también para las mujeres. Sí, y se ha evidenciado que este proyecto de ley está dirigido específicamente para personas menores de 18 años, niñas que ya son mujeres, ¿no? Niños que son hombres, adolescentes que son mujeres y hombres. Clarísimo, no sé cómo esto puede llegar a confusión. Falacia número 3. Esta ley quiere eliminar el estupro para favorecer a los que se aprovecharon de las niñas, niños y adolescentes. Lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí, sí. Todo lo contrario. La eliminación del estupro es un avance. Sí. Y también se ha evidenciado legalmente que no es que se quiere eliminar el estupro para premiar a quienes lo están cometiendo, dejándolos libres. Por el contrario, sino para que haya una conciencia, no solo de quien ha cometido el delito, sino una conciencia social de que esto no debe suceder ni en bromas, ni en canciones, ni en mensajes como, ya tienes 2 chicas, yo te cambio una de 30 por 2 de 15. No. Como sociedad también debemos cambiar. Sí, por eso es tan importante todo lo que dice la Corte, que hay que haber protocolos, comunicaciones, es decir, que debería ser una política pública, debería ser una ley más extensa incluso, sí, donde establezca que tenemos que tener conciencia de cómo normalizamos la violencia contra las niñas, niños, adolescentes, tu primer amor, o sea, las canciones. Sí, y no esa es la violencia simbólica, ¿no? Es terrible, y no solamente es en Bolivia, es en Latinoamérica, pero es algo que tenemos que empezar a concientizar, a saber que lo estás viendo, lo estás escuchando, y saber que reconocer que eso está mal, es un delito, ¿no? Pero bueno, falacia número 4. Incitar la violación incestuosa es para dividir y romper familias, por Dios. Se evidencia que el silencio familiar, bueno, eso ya es la respuesta. Es lo que hablábamos antes. Esto lamentablemente también me cuesta a veces asimilar estas realidades, pero las estadísticas nos dicen eso, que la mayor parte de las violencias sexuales de niños, niñas, adolescentes son en el entorno familiar. Sí, y una forma de acallar era decir a las chicas y a los chicos, no digas nada, nos vamos a enojar con tu tío, con tu abuela, va a haber ruptura. Y esto lo que estaba generando es que estas víctimas sean revictimizadas. Algo que he aprendido en estas sesiones es que la revictimización se da a través de la misma persona, pero que puede haber victimización secundaria, que ya son de instituciones y otras personas. Entonces, que puede haber revictimización, que pueden haber nuevas violaciones en el silencio cómplice de una familia. Entonces, ¿quién ha roto la familia? ¿Quién habla o quién ha violado? Esto deberíamos pensar cuando decimos, no, ¿cómo se va a hablar de violencia incestuosa? Horrible. Falacia número 5. Las adolescentes no son niñas, sino jóvenes que provocan y que son lo suficientemente conscientes de sus decisiones, pero luego se niegan de que consintieron. Dios mío, me da mucha pena este tipo de cosas que dicen. Y he escuchado esto de algunas comunicadoras, si se pueden llamar comunicadoras, como algo, como un hecho, ¿no? Sí, de hecho escuchamos nosotros que el abogado, no sé si es el que has mostrado, pero decía, Brisa, cuando le sucedió, no era niña, era adolescente. Y eso te demuestra el desconocimiento incluso de profesionales de las convenciones internacionales, de la normativa. Por la Convención Internacional del Niño o de la Niñez se reconoce como niño o niña a una persona menor de 18 años. Yo siempre recalco, nosotros tenemos el código niña, niño, adolescente, pero llamamos adolescente a aquel niño o niña entre 14 y 18 años que por sus cambios hormonales, neuronales, mentales, necesita una guía muy específica de parte de las personas adultas. Entonces aquí hay que hacer caer esas falacias.
ya hemos dicho, por ahí un niño o niña menor de 18 años te puede estar coqueteando, te puede estar jugando, te puede decir sí quiero, pero no tiene la potestad legal para hacerlo. Por lo tanto, quien comete el delito es la persona adulta. Y la protección para los y las menores de edad no es solamente para protegerla de personas, incluso para los agresores, digamos, niños, adolescentes que cometen delitos, tienen una protección especial. Entonces, es por eso mismo, porque si una persona, un niño o niña comete un delito, no es juzgado de la misma forma que una persona adulta, por eso mismo, porque su conocimiento psicológico, etcétera, está todavía en desarrollo. Pero bueno, tenemos la falacia 6 y 7 que un poco las vamos a resumir, que hablan sobre que esta ley no es aplicable para Bolivia porque nuestro contexto es otro y que son las ONGs las que se van a beneficiar de esta ley, ¿no? Esta es la 7 y la 8. Sí. A ver, habemos muchas personas, activistas, instituciones que vamos trabajando desde el siglo anterior para proteger a las niñas o a los niños de estas situaciones. Entonces es muy importante dejarlas claras. Pero hay esta falacia 7 que es la imprescriptibilidad del delito, ¿no? Que muchas personas han dicho, o sea que una mujer ahora para meter a los hombres a la cárcel se va a acordar que hace 20 años alguien la ha manoseado y ahora va a suceder. Entonces vale la pena decir que hay que tener claro, ninguna ley, tú lo manejas mejor como abogada, ninguna ley es retroactiva, primero. Segundo, la imprescriptibilidad ya estaba en varias sentencias, varias leyes de varios países que tiene que ver con delitos de lesa humanidad y violar a un infante, a una niña, a un niño, a un adolescente, pues se constituye en este delito. Entonces la imprescriptibilidad en este caso no está yendo para el abuso sexual, manoseos, toqueteos, sino para este delito de violación. Entonces, el hecho de que haya sido representada en Brisa no quiere decir que no sea para el país. Las estadísticas son terribles, los casos son terribles, 30 denuncias de violación diarias en nuestro país. Entonces, no es que no corresponde o que esta ley es para Brisa. Brisa es como el símbolo, ¿no? Ya no va a recibir nada, ni quienes han vivido violaciones tal vez, sino estamos velando por los niños, las niñas y los adolescentes. Querida María, lamentablemente el tiempo nos ha comido, pero es muy interesante, estamos empezando a hablar sobre este tema, tenemos mucho de qué conversar y esperemos que podamos invitarte en otra ocasión para que nos vayas comentando cuáles son los avances, cómo les está yendo, cómo podemos apoyar también desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación a este proyecto de ley, porque nos parece fundamental, y agradecer el trabajo que están haciendo ustedes como comisión, como organizaciones de la sociedad civil, porque creo que ustedes están dando la voz que todas nosotros quisiéramos dar para apoyar este proyecto. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Yo creo que en lógica, mujeres, hombres conscientes que nunca cometerían un hecho de violación, pues están apoyando este proyecto. Quienes tienen por detrás alguna culpa probablemente se están desinformando. Y también decir que la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Solís, ya ha dicho que este proyecto se ha revisado y se va a presentar a la Cámara de Diputados. Ha sido una revisión pública. Entonces yo diría que estamos más del 50%, estamos como en el 70% y no tenemos que ir atrás. No podemos retroceder porque es un derecho adquirido. Ha sido un gusto, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que ha sido un programa un poco fuerte, con temas muy sensibles para nuestra ciudadanía, pero necesario, ¿no? Esperemos que podamos compartir y que esta ley sea ley. Ha sido un gustazo, nos vemos la próxima semana aquí en Avia Yala Televisión. Lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer, como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará.